Bienvenido a esta nueva clase del curso AutoCAD de Edutin Academy. Esta vez aprenderás a utilizar herramientas que te permiten modificar las capas y trabajar con ellas dentro de nuestro diseño. La primera herramienta que tenemos es la de desactivar capas, que funciona igual que la bombilla que vimos en el administrador de capas, la cual nos va a permitir ocultar o apagar capas. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a dar clic en el comando y nos pide que designemos los objetos de la capa que queremos desactivar. Entonces, supongamos que queremos desactivar la capa de vigas. Solo debemos dar clic en algún objeto que pertenezca a esta capa. Por ejemplo, este. Ahora, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con la capa de barandas, con la de ejes, la de cotas. Y si ves, es muy sencillo. Solo debemos buscar un objeto que pertenezca a esta capa. Y sencillamente al dar clic se apagará. El comando que le sigue es el opuesto al anterior, es decir, nos permite prender capas o activarlas. En resumen, tomará todas las capas que se encuentren apagadas u ocultas y las activará nuevamente. Vamos a dar clic en el comando que se encuentra justo abajo y mira cómo nos aparecen todas las capas que habíamos ocultado previamente. También está el comando aislar capas, el cual es muy útil, sobre todo cuando queremos trabajar solo con algunas capas en específico. Por ejemplo, digamos que yo solo quiero tener activas las capas de vigas y cotas porque voy a cotar las vigas. Entonces damos clic en el comando y seleccionamos, igual que en el comando anterior, cualquier objeto que pertenezca a las capas. Entonces vamos a seleccionar cualquier viga y cualquier cota. Ya seleccionadas, damos Enter y listo. Mira cómo nos quedan solo las capas de los objetos que seleccionamos. Justo como el comando de desactivar capas tenía su opuesto, el comando de aislar también. En este caso, el comando desaislar, el cual nos va a permitir restablecer todas las capas que estaban ocultas por aislamiento. Entonces vamos a ubicar este comando que está justo abajo y solamente debemos dar clic y ya nos aparecen todas las capas que habíamos ocultado previamente. Estos dos comandos hacen referencia a las propiedades que vimos anteriormente, donde teníamos un sol y un copo de nieve, ¿recuerdas? Aquí tendrán la misma función, nos van a permitir congelar o descongelar capas, para lo cual solo debemos dar clic en inutilizar y seleccionar las capas que queremos congelar. Por ejemplo, esta o esta, y mira cómo enseguida congela la capa. Si deseamos reutilizar o descongelar la capa, bastará con presionar el comando de abajo, reutilizar, y enseguida mira cómo nos aparecen todas estas capas que habíamos congelado. Los siguientes comandos que podemos utilizar para trabajar con capas es bloquear y desbloquear, mediante los cuales vamos a poder seleccionar un objeto de una determinada capa, la cual queremos bloquear o desbloquear. Por ejemplo, vamos a bloquear los objetos que pertenecen a esta capa. Y estas otras también. Como ves, se bloquean todos los elementos. ¿Cómo sabemos? Porque si te fijas se pusieron un poco más opacas. Bloqueando todos los objetos de una capa, evitamos realizar cualquier modificación o cambio y evitamos cometer errores. Asimismo, tenemos el comando de desbloquear, el cual nos va a permitir seleccionar las capas que se encontraban bloqueadas para que vuelvan a ser modificables. Vamos a seleccionar este comando y damos clic sobre las capas que se encontraban bloqueadas. Así es de sencillo desbloquearlas. Sigamos con este comando, establecer como actual, el cual nos va a permitir seleccionar un objeto dentro de nuestro diseño y que la capa a la que pertenezca dicho objeto se vuelva en la nueva capa activa. Por ejemplo, si ves, ahora mismo tenemos activa la capa de texto elemento, es decir, que todos los dibujos que hagamos van a ser realizados en esta capa. Pero si yo abro el comando establecer como actual, si ves, lo primero que nos pide es que seleccionemos un objeto. Esto es para que al seleccionar el objeto, cualquiera sea la capa a la que pertenezca este objeto, se convertirá en la capa actual. Por ejemplo, si ves, ahora mismo tenemos activa la capa de texto elemento. Es decir, que todos los dibujos que hagamos van a ser realizados en esta capa. Pero si utilizamos este comando establecer como actual y seleccionamos por ejemplo esta línea que pertenece a la capa de cotas, entonces esta será la nueva capa activa. De esta forma ya nos ahorramos mucho tiempo al entrar al listado de capas y buscar con cuál capa queremos trabajar.
Porque, por ejemplo, si llegáramos a tener, qué sé yo, 50 capas dentro de nuestro diseño, se vuelve muy tedioso estar buscando en este listado 50 nombres. Otra herramienta muy útil es el comando igualar capas, que lo que hace es convertir la capa de los objetos que seleccionemos en otra que escogeremos a nuestra elección. Vamos a dar clic en el comando y veamos cómo funciona. Lo primero que nos pide es designar los objetos a los que le queremos cambiar la capa. Por ejemplo, seleccionamos esta línea del suelo y esta cota. Damos Enter y ahora nos pide seleccionar un objeto que sea la capa de destino. Yo, por ejemplo, quiero que lo que seleccioné pase a ser de la capa de vigas. Entonces selecciono cualquier objeto que sea de esta capa, por ejemplo este, y listo. Mira cómo se cambia automáticamente la capa a la que pertenecían estos objetos. Hay otro grupo de comandos para las capas que se encuentra algo oculto, por así decirlo. Para verlo tenemos que dar clic en este menú donde tenemos esta lista. El primer comando es capap o previo, el cual nos va a permitir hacer un control Z, pero que solo afectará a los cambios que hayamos hecho dentro de las propiedades de las capas. Por ejemplo, hagamos varios cambios aleatorios en las propiedades de las capas. Podemos cambiar el tipo de línea, el grosor, el color, etc. Mira cómo se ven reflejados en el dibujo todos estos cambios. Antes de usar el comando, hagamos unos cuadrados para mostrarte algo. Si yo ahora mismo doy control Z, como normalmente lo usaríamos, me eliminaría todos los cuadrados que hice uno a uno. Sin embargo, si usamos este comando, solo aplicará este control Z dentro de las propiedades de las cotas, una a una. Usemos el comando, damos clic y mira cómo se nos van retornando las capas al estado anterior a su modificación. Este comando es muy útil para cuando modificamos alguna propiedad sin querer. Ahora vamos a ver el comando cambiar a capa actual, el cual nos va a convertir los elementos que seleccionemos a la capa que tengamos activa en ese momento. Por ejemplo, si ves, ahora mismo tenemos activa la capa de vigas principales. Y si abrimos este comando, vamos a seleccionar, por ejemplo, estas cotas. Damos Enter y enseguida estas cotas que seleccionaron pasarán a ser o a pertenecer a la capa de vigas principales, que es la que teníamos activa. El siguiente comando que vamos a aprender es recorrer capas, el cual al hacer clic nos muestra esta ventana, en la cual si te fijas nos salen todas las capas. Si ves, están todas seleccionadas, pero en esta ventana podremos ir seleccionando solo las que queremos ver activas. Por ejemplo, yo solamente voy a dar clic sobre la capa vigas principales, y si presionamos control mientras que al tiempo damos clic sobre otras capas, puedo ir seleccionando qué otras capas quiero añadir. Por ejemplo, yo quiero añadir a su vez la capa de cotas. Y mira que así podemos ir agregando cada capa que yo quiera. Esto nos sirve, por ejemplo, para asegurarnos que los objetos se encuentren en las capas correctas. Una vez cerramos la ventana, vuelve todo al estado que estaba anteriormente. Tenemos ahora este comando de fusionar, que es muy útil. Como su nombre lo indica, nos va a permitir convertir las capas de los objetos que seleccionemos en otra capa en específico. Veamos cómo. Vamos a dar clic en el comando que se encuentra aquí y lo primero que nos pide es que seleccionemos objetos pertenecientes a la capa que queremos fusionar. Podemos seleccionar varios. Yo, por ejemplo, seleccionaré la capa de vigas, entonces selecciono este objeto y la de barandas. Basta con seleccionar cualquier objeto. Damos Enter y ahora nos pide seleccionar un objeto de la capa a la que quiero pasar todos los objetos. Por ejemplo, yo quiero que todo lo que había seleccionado previamente sea de la capa de textos. Para ello, seleccionaré cualquier objeto que pertenezca a esa capa, como este texto, por ejemplo. Ahora me va a preguntar si deseo continuar. Damos que sí y listo. Mira cómo me cambia todos los objetos de capa. Entonces, lo que hizo este comando fue tomar la capa de vigas y barandas y fusionarla en esta de textos. Recuerda que todos los objetos pertenecientes a las capas que seleccioné serán cambiados. Fíjate que todas las vigas y barandas fueron cambiadas de capa, a pesar que no las seleccioné todas. El último comando que vamos a aprender será el de suprimir capa, el cual nos va a permitir eliminar definitivamente todos los elementos pertenecientes a las capas que seleccionemos. Vamos a verlo. Vamos a dar clic en el comando que se encuentra aquí y seleccionamos, por ejemplo, algún objeto de la capa de cotas. Y mira cómo nos elimina todos los elementos pertenecientes a esta capa.
es decir, las cotas. Este comando es muy útil para eliminar objetos que pertenezcan, por ejemplo, a líneas auxiliares o constructivas, que normalmente no vamos a necesitar al final de los planos. Ya conociste todas las propiedades de modificación de las capas y cómo puedes aprovecharlas para mejorar tu trabajo en AutoCAD. Nos vemos en la siguiente clase del curso de AutoCAD de Edutin Academy. Recuerda que si tienes alguna duda, pregunta o necesitas ayuda adicional, no dudes en unirte al chat y dejar tus comentarios en la ventana. Estaré encantado de seguir colaborando contigo.